Muy bien, muy buena noche para todas las personas que se están uniendo a este encuentro del día miércoles. Por aquí nos saludan desde Ecuador, Perú, Colombia. mm, Desde Argentina. Muy bien, bienvenidos a todos. Espero hayan tenido un maravilloso día. Vamos dando continuidad a nuestro proceso de formación ya en nuestro tercer día de encuentro de este proceso. ¿Listo? Entonces vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que creo yo les va a gustar muchísimo. Pero antes de, quisiera saber si ustedes han escuchado hablar acerca del sistema nervioso. ¿Han escuchado hablar acerca del sistema nervioso? ¿Quién ha escuchado hablar? Cuéntenme un poquito. Si quieren, me dejan los mensajitos por el chat y yo los leo. Sí, no, no, sí. Cuéntenme quién han oído del sistema nervioso. ¿Qué es el sistema nervioso? Sabemos, hemos escuchado hablar de él. Hemos en algún momento abordado alguna formación con respecto al sistema nervioso. Por acá solo me dicen que sí. Me dicen sí, 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 sí. Listo. ¿Qué entendemos por sistema nervioso, chicos? Listo, nos hablan por acá el sistema nervioso central y periférico. Tiene que ver con lo que logramos desarrollar nosotros. Ujú. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a este encuentro de formación. Y es que para el día de hoy el tema que nos convoca es hablar acerca del sistema nervioso central. Les cuento que este es un tema muy interesante. Es un tema que quizás desde los escenarios formativos lo desconocemos y por ende generamos algunas ausencias en la comprensión de conductas, de reacciones, de procesos, de desarrollos que tienen las personas a lo largo de un ejercicio formativo, que es lo que nos compete pues realmente a nosotros. Entender que hablar de esto es una necesidad para nosotros poder comprender cómo se comporta el ser humano, cómo actúa, cómo retiene la información, cómo asimila otra información, es sumamente importante. De lo contrario, estaremos siendo un poco subjetivos, ¿sí? A lo que yo pueda observar, a lo que me puedan comentar, a lo que yo crea, considere, más no a una fundamentación específica de un proceso en particular. Entonces aquí es donde nosotros deberíamos detenernos un poco y reflexionar. ¿Será que yo comprendo muy bien cuáles son las características de mis estudiantes? ¿Será que yo identifico de manera puntual cuáles son sus comportamientos, sus alteraciones, sus dificultades, cómo actúan, cómo piensan, cómo responden? Los he observado en escenarios aparte, es decir, los observo en el descanso, los observo en el ingreso escolar. ¿Qué tanto conozco yo a mi alumnado para yo poder decir, mis estudiantes tienen estos comportamientos, tienen estos gustos, tienen estos disgustos? ¿Sí? ¿Qué tanto estoy yo generando una comprensión de un grupo específico con el cual yo me desarrollo, me desenvuelvo, oriento y hago todo el proceso de mediación? Listo, entonces por acá nos están haciendo varios aportes, muchas gracias. Entonces vamos a decir que en este caso tenemos el sistema nervioso central, ¿sí? Que es la parte del sistema nervioso, a ver, es el sistema nervioso como tal, y el sistema nervioso central es el encargado de controlar todas las funciones corporales, ¿cierto? Entonces, a ver, tenemos aquí como la generalidad, digamos, lo macro es el sistema nervioso. Del sistema nervioso se deriva el sistema nervioso central. Pregunta, ¿están viendo la diapositiva?
Listo. Gracias. Entonces, continuamos por aquí. Entonces tenemos el sistema nervioso, ¿sí? De allí se deriva el sistema nervioso central, ¿sí? Como lo vemos en la imagen de referencia, entonces tenemos aquí el encéfalo, ¿sí? Que es el que está ubicado en toda esa cavidad craneal. Recordemos que el cráneo es el que protege nuestro cerebro, ¿cierto? De golpes, em, de algunas situaciones externas, ¿sí? De algunos accidentes. Entonces el cráneo es el encargado de proteger nuestro cerebro, ¿sí? Esos huesos. Entonces el encéfalo está ubicado dentro del cráneo, ¿cierto? Y de allí, entonces vemos aquí cómo se hace una derivación a la médula espinal, que es todo esto que baja por nuestro cuerpo a partir del canal vertebral, que es conocido como la columna vertebral. Ahí, ¿listo? Entonces se dice que el sistema nervioso, ¿sí? El sistema nervioso central de manera particular es el encargado de todas las funciones corporales que desarrollamos nosotros, los seres humanos, en distintas actividades particulares. Ejemplo, jugar, cantar, movilizarnos, caminar, ¿sí? Todas las actividades que evoquen allí funciones corporales son dirigidas, estructuradas y canalizadas directamente por el sistema nervioso central. El encéfalo, ¿sí? Que es el que está aquí cubierto por el cráneo, está compuesto por cuatro partes principales, ¿cierto? Es decir, nuestro cerebro, que es el encargado de generar todo este tipo de funcionamientos, tiene allí el telencéfalo, diencéfalo, cerebelo y tronco encefálico. ¿Listo? Esas son las partes que componen, perdón, nuestro cerebro. Perdóname que es que a veces me distraigo un poquito cuando encienden por aquí como algunos videos y me distraigo un poco. Ya. Listo. Entonces se dice que a partir de estas cuatro partes, ¿sí? Que componen el encéfalo, entonces se recepciona toda la información, ¿m? Que recibimos de nuestro entorno y se pueden generar algunos comandos para que nuestro cuerpo genere una acción en específica. Ejemplo, en este momento, yo, Andrea, soy muy expresiva con mis extremidades superiores, con mis manos. Por lo general, siempre que estoy hablando, las estoy utilizando. Esto se debe a que ya mi cerebro recepcionó una información, ¿sí? En donde yo estoy evocando una necesidad de movilizar mis manos para poder dar a entender un tema en específico, ¿sí? Para poder generar mi explicación necesito moverme. Entonces, esta información ya la recibió, ¿sí? Mi encéfalo a partir de ese estímulo que yo le estoy generando en este momento, que es que estoy orientando y dirigiendo una clase a partir de una mediación virtual y automáticamente entonces mi cuerpo procesa esa información, perdón, mi encéfalo procesa la información y transmite alrededor de todo mi cuerpo la información correspondiente como un comando. Para poder desarrollar una función en específica. Entonces, en este caso, el hecho de que yo esté movilizando mis brazos quiere decir que ya se envió una información aquí, fue procesada, fue organizada y de esa manera yo la asimilo, ¿sí? Baja, por aquí la estamos viendo, por esa médula espinal y es llevada a las partes que corresponda de nuestro cuerpo, ¿sí? Se dice que la médula espinal, entonces comienza en esta parte de abajo, después del tronco encefálico. Se los voy a mostrar aquí. Este es el tronco encefálico, ¿sí? Y baja la médula espinal. ¿Listo? Tiene la capacidad de generar órdenes, pero solo para procesos involuntarios como los reflejos. Entonces nosotros tenemos reflejos que son involuntarios, que es algo que nosotros no coordinamos, como parpadear,
¿cierto? Como respirar, son procesos involuntarios y básicamente el encéfalo es el que se encarga de estos reflejos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es el sistema nervioso? El sistema nervioso está compuesto por el sistema nervioso central y lo que busca o lo que busca, no, su función es integrar los estímulos provenientes del medio, tanto interno como externo, para generar unas respuestas específicas a dichos estímulos. Ejemplo, está sonando mi teléfono. ¿Qué hago? Lo cojo, ¿cierto? Estoy generando una orden a mi cuerpo para que vaya a hacer una acción específica. Se me cayó algo, me agacho y lo recojo, ¿sí? Básicamente así funciona. Entonces tenemos un estímulo y hay automáticamente una respuesta, ¿sí? Entonces aquí se encargan de analizar e integrar la información tanto desde los procesos internos como externos para así dar una respuesta coordinada, ¿listo? ¿Cómo está compuesto nuestro sistema nervioso central? Resulta que nuestro sistema nervioso central está compuesto por unas neuronas particulares. ¿Listo? Vamos a prestar mucha atención a esta información que es muy interesante lo que les voy a compartir. Nosotros tenemos tres tipos de neuronas en el sistema nervioso central, ¿sí? Normalmente hemos conocido que las neuronas, ¿sí?, tienen una estructura en particular a partir de unas dendritas, a partir de unos axones, de un núcleo, ¿cierto? Que recepcionan la información, se conectan entre sí y transmiten la información de neurona en neurona hasta llegar a todos los canales cerebrales, ¿sí? En este caso hay tres tipos de neuronas, en particular en el sistema nervioso central. ¿Me están escuchando bien? Por acá me dicen que se escucha bajito. Sin problema, listo. De pronto para las personas que refieren que escuchan suave o algo, revisar los volúmenes. A veces si de pronto estoy desde el teléfono y no le coloqué el altavoz, no lo voy a escuchar alto, ¿sí? Pero digamos que en sí estoy lo más cerca posible de la pantalla del computador, ¿listo? Entonces, bien, nos devolvemos aquí. Tenemos tres tipos de neuronas y las estamos viendo aquí en pantalla. Vamos a mirar la estructura de las neuronas, ¿sí? Son las neuronas muy distintas a las que nosotros estamos acostumbrados a referenciar, ¿cierto? En nuestro proceso como tal, identificamos la neurona que tiene un núcleo, ¿cierto? Que tiene unas dendritas y adicional tiene unos axones. Muy similar como a esta imagen inicial que tenemos aquí de referencia. Recuerden que las imágenes siempre son de referencia. Y es muy similar a esta neurona, ¿sí? Las neuronas que nosotros identificamos, digamos, en todos los procesos son muy similares a esta neurona inicial. Creo que es como la característica que todos tenemos de referencia, ¿sí? Para el sistema nervioso central hay tres tipos de neuronas: neuronas sensoriales, interneuronas y motoneuronas. ¿Listo? Cada una tiene una función específica de desarrollo en el sistema nervioso central de cada persona. Entonces vamos a iniciar por aquí con la neurona sensorial. Si la estamos viendo, es esta. ¿Listo? La neurona de la mitad. Esta es la neurona sensorial, ¿cierto? Sensory neuron. Entonces, ¿de qué se encarga la neurona sensorial? La palabra nos lo dice, es la encargada de recepcionar todos los estímulos sensoriales del entorno, del contexto, ¿sí? Y pasa a un segundo punto, y ya lo vamos a ver a profundidad, lo voy a explicar en este momento así a grosso modo, y ya lo vemos de manera puntual. Pasa por aquí a las interneuronas, que son estas que ustedes ven aquí. Esta es una neurona intermedio, tiene una función intermedia en su desarrollo, ¿sí? Quiere decir que está en la mitad de las neuronas sensoriales y de las motoneuronas. Entonces, la información se canaliza aquí, pasa por acá y finalmente se desarrolla aquí,
¿sí? Que son las motoneuronas, que es la última neurona que estamos viendo aquí de referencia, y son las encargadas de llevar toda la información a nuestro cuerpo para que nuestro cuerpo accione en un momento específico. Vamos a puntualizar. Entonces, ¿de qué se encargan las neuronas sensoriales? ¿Sí? Estas neuronas envían la información desde los tejidos del cuerpo, ¿sí? A partir de la información que recepcionan desde los órganos sensoriales, es decir, desde el tacto, la vista, el gusto, el olfato, ¿sí? Se encarga de recepcionar toda la información de los órganos de los sentidos. Esta información adicional, vamos a mirarla aquí, pasa entonces por la médula espinal, ¿sí? Entonces, recibe la información, la traslada, ¿cierto? Por la médula espinal y esto pasa a una segunda neurona. Es decir, aquí nuevamente tenemos la neurona sensorial y pasamos a una segunda neurona. Es decir, es un proceso continuo entre tres neuronas, ¿sí? No es un proceso independiente. Cada una realiza una función y conecta con la otra. Entonces, esta neurona pasa la información, pero la lleva directamente a una segunda clase de neuronas que son las interneuronas. Las interneuronas recepcionan la información que le ha dado las neuronas sensoriales, ¿sí? Y en este caso genera toda una comunicación interna para revisar cuál es la información, de qué tipo es la información, cómo se da la información, a través de qué canales se da la información y esto se denomina una comunicación interna. ¿Listo? Entonces, las interneuronas forman un sistema de comunicación interna en donde se da todo el tema del procesamiento de la información y finalmente pasa a un tercer tipo de neuronas, que son las motoneuronas. Entonces, aquí en pantalla estamos viendo la interneurona, que también tiene una estructura muy distinta. Si vemos por aquí, tiene las dendritas en la parte superior, el núcleo casi en la mitad y los axones al final. ¿Listo? Esta interneurona lleva la información que previamente recibió de la neurona sensorial y la pasa a las motoneuronas. Las motoneuronas, como su palabra no lo indica, son unas neuronas que se encargan de todo lo que tiene que ver con el movimiento, ¿sí? Del ser humano. Entonces, aquí, ¿sí? Generan una conexión, una red neurológica para llegar a la motoneurona. Como la vemos aquí en pantalla, es el tipo de neurona que nosotros estamos acostumbrados a visualizar y en este caso genera una actividad muscular porque se encarga de nuestras extremidades superiores, inferiores, rostro, ¿sí? Que es con lo que nosotros generamos algún movimiento muscular. En este caso es un movimiento voluntario, es decir, dirigido, controlado, tales como hablar, caminar, respirar, ¿cierto? Se encargan de movilizarnos y coordinar cada uno de nuestros músculos de acuerdo al estímulo y de acuerdo a ese estímulo hay una respuesta. Y finalmente se dice que las motoneuronas, dadas sus características particulares, son las encargadas, ¿sí? De los latidos del corazón. En algún momento habíamos escuchado de estos tres tipos de neuronas. ¿Qué me dicen ustedes? ¿Habíamos escuchado hablar de ellas? Juan nos dice que no, solamente neuronas. Arnulfo, ¿y qué habías escuchado tú?
Claro que sí, Eucaris. Sí, habíamos escuchado hablar acerca de este tipo de neuronas. Por acá nos dice un usuario que se llama iPhone desde un contexto de enfermedad. En el caso, por ejemplo, de un compromiso por trauma creuencefálico o en el caso de un trauma raquimedular. Ujú. En el sistema fisiológico, solo neuronas sensoriales. Por acá nos dice que no mucho, ¿cierto? Básicamente nos indican que no. Por allí solamente la persona que trabaja desde la parte de educación física, de la actividad física, nos dice que sí. Muy bien, Ana. Diana, muy bien. Listo, entonces aquí vimos las tres neuronas que componen el sistema nervioso central. Listo, ya identificamos cómo. Nosotros a partir de estas tres neuronas, ¿cierto? Desarrollamos diferentes actividades básicas, ¿sí? De la cotidianidad. Pero necesitamos estas tres neuronas, ¿sí? Para poder que generen las conexiones que correspondan. Si las tres neuronas no están, pues tendríamos una conexión aislada. Vamos a proponer entonces, antes de mostrarles un ejemplo básico, vamos a proponer algunos ejemplos de cómo funcionarían estas neuronas. ¿Qué me dicen ustedes? Un ejemplo básico de la vida real, de la cotidianidad. Ejemplos claros que nosotros podamos interpretar. A ver, ¿los escucho o los leo? Cualquiera de las anteriores, en la medida de las posibilidades. Si desean hablar, súper bien. Si no, pueden escribir. ¿Listo? ¿Algún ejemplo, profe? Las neuronas funcionan así. Entonces tenemos esto, pasamos a esta y finalizamos en esta. Vamos a puntualizar en cada uno de los elementos de cada paso a paso. Es decir, la neurona sensorial recepciona tal, pasa a la interneurona y se genera tal proceso hasta llegar a la motoneurona. ¿Listo? Pero vamos a explicarlo, ¿listo? José, Vilia, Laura, vamos a explicar cómo funciona. Por ejemplo, Laura nos está diciendo emociones, pero ¿cómo funcionaría aquí como todo el tema de una emoción? Explícanos, por favor. ¿Alguien desea habilitar el micrófono y darnos un ejemplo? Si alguien desea habilitar su micrófono, me alza la manito y yo le doy el permiso, ¿listo? Para que seamos un poco más claros y más precisos en la información que estamos dando. ¿Alguien por ahí me quiere dar un ejemplo de cómo funcionan estas tres neuronas? A ver, ¿quién se anima a darnos un ejemplo? O les muestro yo entonces un ejemplo de cómo funcionan las tres. Vamos a escuchar a Martín. Martín, buena noche. Hola, buenas noches. Sí, yo te puedo dar un ejemplo. Em, Cuando tú sales a tomar, o sea, vas caminando por la calle, por ejemplo, y te llega la luz del sol, digamos que el estímulo va a ser el sol, la neurona sensorial va a captar esa información
se la va a transmitir a la interneurona y de repente cuando la luz del sol te encandila, tú vas a reaccionar poniendo la mano arriba sobre la frente para poder ver bien, o vas a reaccionar tal vez indicando que te ponga un jockey, entre otras cosas. Muy bien, muchas gracias por ese ejemplo que nos ha estado referenciando. Por aquí Nidia nos dice, escuchamos música, neurona sensorial, la interneurona manda el mensaje y la motoneurona ejecuta el movimiento de bailar. Muy bien, sí, es así. Janet, Hola, hola. buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, gracias. Yo soy docente de educación inicial y pienso que esas neuronas funcionan de una forma ligada. Cuando hay un estímulo sensorial para los chicos, ellos van como desarrollando y funcionando de acuerdo a lo que uno les vaya dando con los estímulos. En este caso yo lo digo con sonidos. Si yo les digo a los niños, vamos a escuchar una canción, ¿qué les transmite la canción? Los niños se van a mover, van a hacer algunas de las actividades que uno les proponga a ellos. Muy bien, muchas gracias, Janet. Vamos a escuchar a Adriana. Hola, buenas noches. Hola. Bueno, tú dices que un ejemplo básico, pues no se me corrige si de pronto estoy equivocada. Con respecto a un ejercicio que se hizo en el colegio, soy también docente de niños de primera infancia, entonces lo relaciono de pronto con una situación de un simulacro que se realizó en el colegio, donde los niños escuchan el sonido de la alarma, digamos lo que desde la neurona sensorial captan ese sonido en la neurona en la interneurona, es como la sensación de alerta, ¿no? O sea, el susto que en el momento da este sonido tan fuerte, porque ellos no están de pronto en su momento como preparados para escuchar este sonido cuando suena que es bastante, digamos, aturde un poquito. Y ya en la motoneurona es el impacto que generan algunos que lloran, otros niños se paran y como que no saben qué hacer. Pues cuando hicimos como en la primera semana como esta actividad de simulacro, ya de pronto cuando ya ellos saben que es una preparación para determinada situación, entonces ya ellos se levantan, saben qué es lo que tienen que hacer al momento que lo escuchamos. De pronto como que lo relaciono con esta actividad. Entonces puede ser, pues de pronto, un ejemplo para mí. Entonces quisiera saber si está bien o está equivocado. Gracias. Muy bien, Adriana. Muy bien por ese compartir ese ejemplo que nos suscitas. ¿Qué pasará entonces cuando, por ejemplo, en un aula o en una actividad yo digo, bueno, a partir de esta información vamos a hacer cierta actividad? Ejemplo, vamos a correr por estos obstáculos y hay niños que no hacen el ejercicio. ¿Qué creerían ustedes que pasa allí? Si yo ya di, digamos, una instrucción, ¿sí? Mostré unas imágenes, ¿sí? Y di la orientación. Este va a ser el paso a paso. Entonces, lo primero que vamos a hacer es pasar por este circuito, descansamos, pasamos por el segundo, descansamos y pasamos por el tercero. Al final, todos hacemos una linecita acá cuando terminemos. ¿Qué pasa si, digamos, uno o dos estudiantes no completan la actividad? ¿Qué sucedería ahí? Les agradezco que alcemos la manito y generemos la participación. Vamos a escuchar a Gladys. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Bueno, Perdón. lo escucho perfecto, señora. Ya, muchas gracias. Muy buenas noches. Mi nombre es Gladys Cejas y soy de Bolivia. Y yo pienso que es muy importante en el proceso, como han descrito mis predecesores, el hecho de que a partir de un estímulo va a llegar al sistema nervioso central para producir un efecto. Ahora bien, si bien el estudiante o los niños entienden la instrucción, también es importante que ellos tengan un conjunto de experiencias previas para saber cómo hacerlo, porque de lo contrario,
Es como si tuvieran en su disco duro un bagaje de experiencias para dar respuesta a algo, ¿no? A ese estímulo. Entonces, por ejemplo, en un circuito, como usted decía, o una instrucción que usted dé, estuviera el salto y el niño nunca ha saltado, no tiene esa experiencia para dar esa respuesta. Entonces, es importante que nosotros vayamos enseñando a los niños un conjunto de experiencias para que luego puedan ellos escoger cuál es la respuesta que van a dar frente a un estímulo. Yo considero que sería eso, ojalá no esté equivocada. Muchas gracias. Gracias a ti, Laura, tranquila, de eso se trata, aprendemos todos aquí. Mm. Perdón, Gladys, vamos a pasar con Laura. Buenas noches. Con referente a la pregunta que cuando uno orienta o acciona los comandos, como decía la compañera anterior, cuando estamos en un ejemplo, los niños en jardín o están en proceso de adaptación, ellos sí no adquieren esa experiencia, ¿sí? No tienen esa experiencia para uno decirles algo, ¿sí? Porque a veces no tienen esas bases en la casa o en el compartir porque hay niños sobreprotegidos, ¿sí? Son padres protectores así. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando ya uno, digamos, ya pasó el proceso de adaptación, entonces, como estamos hablando acá del sistema nervioso, las neuronas, entonces, el niño escucha, ¿sí? Recibe la información y como que lo aplica, ¿sí? Porque digamos le estamos diciendo al niño pase por la línea derechito, derechito. En primer lugar, pues nosotros deberíamos de hacer el ejemplo, sí, como maestros. El ejemplo de cómo pasa la línea, escuchar, hablar bien. Y ahí sí, los niños aplican los comandos, las instrucciones que tienen que hacer, realizar sobre el juego. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Laura. Bueno, Laura nos habla de algunas características de sobreprotección. Vamos a mirar un ejemplo claro, básico, ¿sí? De cómo funcionan las neuronas. ¿Listo? Entonces miremos este aquí. En pantalla lo tenemos. Tenemos una imagen, ¿sí? Que pertenece a un estímulo visual. Entonces, tengo allí un vaso con agua o con algún líquido en particular. ¿Listo? Esta información es recepcionada a través de la neurona sensorial, ¿cierto? Entonces, toma la información, ¿sí? La lleva por sus canales, la organiza aquí, la entrega a la interneurona genera todo un análisis de esta información para finalmente enviar, ¿sí? Una respuesta específica a la motoneurona y la motoneurona hacer un ejercicio con sus músculos, ¿sí? Un ejercicio de movilidad para coger un vaso, ¿cierto? Y obviamente pues permitir llevar el vaso a la boca y tomar algo allí. Entonces, ¿qué se organiza en este caso? Se recoge esa información sensorial, ¿sí? A partir de la neurona sensorial. Se analiza que se da todo ese proceso acá a partir de la interneurona. Y finalmente se determina una respuesta motora. ¿Listo? Entonces aquí hay un caso clave. Carmen, Buenas tardes, ¿me escuchan? sí, Les saludo desde El Salvador. Yo soy maestra de educación inicial. Maestra, con respecto al ejemplo que usted dio, yo lo comprendo como cuando da la indicación del circuito, las neuronas sensoriales lo captan, lo llevan al cerebro y ya le dice al niño que va a tener que realizar movimiento. Al niño que le gusta, pues se pone ansioso, ¿verdad? Y se le nota que ya quiere pasar, pero los niños que no les gusta el movimiento al recibir esa información y el cerebro le dice que se va a mover, hay como apatía, o sea, se les ve, puede ser como el estímulo, ya lo último, o que le gusta o que no le gusta, es lo que yo he comprendido, no sé si estoy bien.
Buenas noches, profesora, ¿me escucha? Buenas noches. Hola, buenas noches. Te escuchamos. Bien. Ajá, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. Ajá, profe. Mire, me llama la atención esto, o sea, primera vez que lo estoy viendo en esta manera, pero lo llevo en relación al trabajo que realizo, ¿no? Sobre todo con los niños que tienen alguna discapacidad motora. Asumo que cuando usted habla de la interneurona, en este caso, el niño que no tiene la respuesta al estímulo, ¿es alguna falla en esa interneurona? Bueno, bueno. Repite, Eucaris. Sí, acá te estoy escuchando. Repite, por favor, el ejemplo que das. ¿Por qué refieres que hay una dificultad en la interneurona? ¿Me recuerdas, por favor? Ajá, ¿me escucha? Sí, te estoy escuchando. Ah, que en relación al área que trabajo, que es fisioterapia, me doy Sí. cuenta que hay niños que tienen alguna discapacidad motora en la cual al realizarle algún estímulo, ellos no obtienen la respuesta. Entonces, puedo asumir que hay una falla en la interneurona. Claro. Inclusive en los canales de recepción de la información, no sabemos sus órganos de los sentidos en qué nivel estén, ¿sí? En la interneurona propiamente vemos la dificultad en el análisis, en la decodificación y en la interpretación de la información, ¿sí? Que es un proceso complejo para poder generar una información hacia la motoneurona para que realice una actividad en específico. Claro que sí, allí pueden haber varios elementos de base. Tocaría revisar muy bien si, por ejemplo, está recibiendo la información desde el órgano de los sentidos que tú le estés dando, si la está recepcionando o si necesita un acompañamiento. Ejemplo, si yo solamente estoy dando instrucciones verbales, quizás necesita acompañar esas instrucciones de algunos procesos visuales y de manera visual él va a comprender mejor la información. De esta manera, entonces, eleva la información a la interneurona y la interneurona pasa todo este proceso a la motoneurona. Hay que probar, ¿sí? Es la calidad del estímulo y si ningún estímulo nos funciona, entonces ya podríamos decir, hay una situación adicional. Pero habría que poder como delimitar un poco diferentes estímulos a partir de los sentidos. Vamos a escuchar a Ok, muchas gracias. Nidia. Nidia, hola. Estoy habilitando el micrófono. Tienes por aquí la manito alzada. Nidia Astrid, Aló, ¿me escuchan? te escucho. Bien, buenas noches o buenas tardes. Nosotros que trabajamos con estudiantes con discapacidades, tenemos estudiantes con discapacidades dobles, o sea, le llamamos eh, retos múltiples, donde ya al recoger la información que es la neurona sensorial ya tenemos un obstáculo. Al tener un obstáculo, dependiendo de, por ejemplo, un estudiante que tenga pérdida visual, aunado a una patología o sumado a una patología del neurodesarrollo como un autismo, entonces ya tenemos un bloqueo desde la parte inicial para que entonces al analizarla, o sea, al recibirla en la interneurona, no se reciba como debe ser porque ya hay un obstáculo, entonces no podemos ejecutar, que sería la motoneurona. Eso fue lo que he entendido de la explicación que usted nos dio. No sé si Bien, estoy muchas gracias, Nidia. Vamos a pasar entonces por aquí. Tenemos entonces el sistema nervioso. Ya identificamos cuál es el sistema nervioso central, cuál es su funcionamiento y cuáles son las partes que lo componen, ¿cierto? Entonces, formado por el cerebro, la médula espinal, perdón, cierro por aquí unos micrófonos, gracias. Podemos bajar la manito, quienes por ahí también la tenían arriba, ya podemos bajarla. Y ahora entonces vamos a hacer la relación con el sistema nervioso periférico, ¿sí? Entonces, en este caso, se dice que para poder que el sistema nervioso central tenga su funcionamiento natural, necesita del sistema nervioso periférico.
¿En qué se enfoca el sistema nervioso periférico? Dice que es el que se encarga de trabajar todo lo que son los receptores sensoriales del sistema nervioso central. Entonces aquí se dice que hay axones, perdón, motores y sensoriales del sistema nervioso periférico a través de los nervios. Entonces los nervios sensoriales son receptores de la información del sistema nervioso central. Es decir, el sistema nervioso central requiere del sistema nervioso periférico para poder que se desarrolle todo el ejercicio completo, ¿sí? Dice que la información que recibe cada ojo es llevada al cerebro en los millones de axones que forman el nervio óptico. Entonces aquí estamos viendo un ejemplo, ¿sí? Vamos a mirar la imagen de referencia. Tenemos aquí como esa parte visual. No sé, vi un plato de comida que me gusta, vi una ropa de moda, vi una escena que me llamó la atención, no sé, la conversación de dos personas, vi una publicidad llamativa, depende del estímulo que yo haya visto en un momento determinado, ¿cierto? Esta información se canaliza siempre y cuando, ¿sí? Se dé toda esa ruta a partir de los axones, ¿sí? Que son los que forman el nervio óptico. ¿De dónde o a quién pertenecen los axones? Directamente al sistema nervioso periférico. ¿Listo? Entonces, el sistema nervioso central requiere del sistema nervioso periférico para su funcionamiento. Hasta aquí, chicos, ¿tienen alguna pregunta? ¿Fue clara la información? Perfecto. Por acá Diana nos hace una pregunta. eh, Abrimos entonces paréntesis un momentico para contestar a la pregunta de Diana. Dice que desde la gestación, ¿qué tanto podría afectar el sistema nervioso del bebé con las emociones que la mamá pasa durante su embarazo? Y aquí no entendí el otro caso. Entonces, bueno, digamos que siempre va a haber una situación compleja cuando hayan diferentes momentos o episodios, tanto de felicidad como de preocupación, de tristeza, ¿sí? Que agobie o por las cuales esté pasando la madre. Todo lo que la madre sienta, automáticamente el niño lo va a percibir, ¿cierto? Y puede haber allí como unas bases que se cimientan no desde la tranquilidad, la armonía, ¿sí? Sino más como desde la preocupación, la ansiedad. Habría que entrar a revisar qué tipo de emociones, sentimientos, cargas, responsabilidades tiene esa mamá, ¿sí? ¿Qué está haciendo por canalizar cada uno de esos procesos? Y cómo esto logrará permear en la vida del bebé. Ejemplo, si es una madre que llore continuamente, si es una madre que tenga episodios de ansiedad, si es una madre que tenga alteraciones de sueño, es decir, tiene que ver con un sinfín de características. No es algo como tuve esta situación, inmediatamente le va a afectar al bebé. Tiene que haber como unas características puntuales que, por ejemplo, qué longitud tiene el tema, si digamos, es una situación que me ha permeado por un mes, 2 meses, 3 meses, ¿cierto? Y que sigue allí, pues como en el aire y demás, esto también tendría pues como relevancia. Entonces habría que revisar muy bien como toda la situación para poder definir si hay una afectación o no hay una afectación. Recordemos que en este caso el sistema nervioso, para que lo tengamos presente, es el que se encarga de recibir la información del entorno, ¿sí? Del contexto, canalizarla, decodificarla y generar una respuesta a través de los músculos,
¿sí? Entonces aquí tenemos que tener cuidado en no confundir este proceso con el desarrollo de emociones, sentimientos, no netamente porque diga sistema nervioso, entonces tendría pues como una relación o una funcionalidad específica alrededor de este tipo de situaciones que les estoy mencionando. ¿Listo? Para que lo tengamos allí y no lo vayamos a confundir. Listo, muy bien. ¿Qué pasa con las personas con deficiencia visual? Pero ¿qué pasa en qué sentido, Santiago? ¿Cuál sería la pregunta puntual? ¿Qué pasa en qué momento del proceso? ¿Qué pasa con qué? Vamos a ampliar un poco más la pregunta para yo poderla responder. ¿Listo? Mientras Santiago robustece la pregunta, la formulación de la pregunta, entonces vamos a hablar de los siguientes componentes. Vamos a hablar acerca de inteligencia, aprendizaje y memoria. ¿Listo? ¿Qué hemos entendido nosotros a lo largo de la historia por inteligencia? ¿Quién me dice por aquí qué es la inteligencia? ¿Qué será la inteligencia? ¿Qué hemos entendido a lo largo del tiempo de la inteligencia? ¿Quién nos cuenta? ¿La han escuchado? Yo me imagino que ustedes a lo largo de toda su trayectoria la han manejado. Por acá nos dicen capacidad de resolución de problemas, saberes, ¿qué más? No, Ali, inteligencia, ¿listo? No nos vamos a derivar a ningún tipo de inteligencia porque no estamos tocando ese tema. De hecho, es algo importante que vamos a también hablar, si existen diferentes tipos de inteligencia o si el concepto es general y hay unas características del mismo, ¿listo? iPhone nos dice, hace parte de una función mental superior. Néstor dice, es una capacidad para adaptarse a cualquier situación que se presente en la cotidianidad. Carelis dice que es la capacidad de resolver problemas o situaciones, al igual que Daisy, capacidad para resolver problemas o situaciones. Muy bien, ustedes están generando allí un aporte como similar, ¿m? Entre varios estudiantes, en donde dice que es la capacidad que tiene el hombre para poder entender, comprender, razonar, tomar decisiones o actuar en un momento específico. ¿Sí? ¿Qué será entonces el aprendizaje? ¿Quién me dice? Ya hablamos de inteligencia, yo ya los voy a conceptualizar, pero vamos revisando esos conocimientos previos. ¿Qué entendemos por aprendizaje? ¿Qué será? Dice que no necesariamente tiene que ser relacionado con el saber, pero que sí otorga herramientas, dice Abraham. Laura dice que es una práctica. iPhone dice que es un proceso de hacer consciente un acto. Capacidad de retención de la información, dicen por aquí. Dicen también que es em, la capacidad de adquirir habilidades. Y vamos a pasar por la memoria. ¿Qué entendemos nosotros por memoria, chicos? Y ya vamos a fundamentar cada uno de los tres componentes que son elementos importantes o desarrollos que subyacen del sistema nervioso. ¿Listo? Vamos a mirar qué es la memoria, chicos.
Muy bien, por acá nos dicen que es la capacidad de almacenar información, recopilar información, retener información. Entonces vamos a ver que estos tres procesos que estamos referenciando en pantalla, inteligencia, aprendizaje y memoria, tienen que ver también con las funciones del sistema nervioso central, ¿cierto? Que es el encargado de recepcionar los estímulos del ambiente y convertirlos en unas respuestas musculares, ¿cierto? A su vez, también se encarga del análisis de otro tipo de información y de otro tipo de situaciones. En este caso vamos a referenciar la inteligencia, el aprendizaje y la memoria. ¿Qué se dice de estos tres procesos? Que se da desde el crecimiento y desarrollo, es decir, tanto la inteligencia como el aprendizaje y la memoria tienen lugar en el crecimiento y desarrollo de una persona. Entonces, se van desarrollando a lo largo de los diferentes periodos evolutivos. Se dice que para poder que existan, debe de existir una acción específica de las neuronas cuando viajan de un lugar a otro, ¿cierto? Y comparten la información de neurona a neurona para poder generar un canal neuronal establecido de acuerdo a un estímulo en específico. Se dice que a lo largo del tiempo, desde ese crecimiento y desarrollo, ¿sí? Nosotros vamos evolucionando, vamos creciendo, pero el hecho de que nosotros vayamos creciendo y vayamos también madurando ciertas habilidades no significa que siempre sea como algo positivo. Recordemos que a lo largo de los años nosotros vamos perdiendo algunas habilidades para desarrollar ciertos procesos. Esto se debe también como a la ausencia de algunas situaciones, de algunas actividades, de diferentes ejercicios de estimulación que yo le pueda generar a mi cerebro, ¿sí? Para que así los años vayan pasando y nosotros vamos madurando, ¿sí? No se vayan perdiendo ciertas habilidades con el paso de los años, que es inevitable, ¿cierto? Se dice que cada vez, ¿sí? Va a ser más complejo realizar nuevas tareas si nuestro cerebro no está preparado para recepcionar información y para ejecutar diferentes actividades en específico. Y finalmente se dice que se debe estimular el cerebro para generar nuevas conexiones a lo largo de los años. Yo les pregunto antes de definir cada uno de estos conceptos. Estimulamos nuestro cerebro. ¿De qué manera lo hacemos? ¿Quién nos cuenta por aquí? Tres personitas del grupo que nos cuente, sí, profe, yo considero que estas actividades estimulan mi cerebro. ¿Quién nos dice por aquí? Vamos a escuchar a Arnulfo. Una forma de estimular el cerebro. Buenas noches a todos. Le habla Arnulfo de Panamá. Una forma de estimular el cerebro es estudiando, aprendiendo música o aprendiendo otro idioma. Son formas de estimular y hacer crecer la cantidad de neuronas y las interconexiones entre ellas. Muy bien, estímulos auditivos, escuchar canciones, cantarlas, muy bien. Vamos a escuchar por aquí a Luz Estela. Luz Estela. Te escuchamos. Desactivar el micrófono. Listo, yo ya te estoy dando acá los permisos. Alguien más que nos cuente si estimula su cerebro. Gladys. Gladys, te escuchamos. Hola, perdón, ¿me escuchaba? Sí, te escuchamos. Ya, allá. Yo pienso que se puede estimular el cerebro en función de la edad de la persona con que se está trabajando, haciendo rompecabezas, por ejemplo.
Por eso es que algunos rompecabezas para los niños tienen piezas más grandes y menos piezas. Si pensamos en una persona adulta, realizamos o armamos rompecabezas con mayor cantidad de piezas y piezas más pequeñas. Inclusive el borde influye, haciendo crucigramas y como decía nuestro compañero, em, escuchando música y a la música podríamos añadir algunos pasos, algunos movimientos que nos permitan tal vez bailar o tal vez hacer algún tipo de actividad física en función de la música. También es una forma de estimular el cerebro, ¿no es cierto? El tangram que utilizan a las profesoras de nivel inicial y las profesoras de nivel primario también permiten la estimulación del cerebro. Y podemos así mencionar otro tipo de actividades que, reitero, en función de la edad nos podrían permitir esa actividad. Gladys, la pregunta puntual en este caso es, ¿tú practicas esas actividades? Sí, de dos formas, con los estudiantes y yo misma, ¿no? Estimulo mi cerebro porque ahora cuando em, vemos que la sociedad misma está centrada en personas que ya somos mayores, que una forma importante para mantener nuestra actividad es la lectura, por ejemplo, es una forma de estimular los rompecabezas, el sudoku, por ejemplo, ¿no? Que ya hasta en el minibús, digamos, jugamos en el celular y sí es posible estimular el cerebro. Y sobre todo, para mí, desde el marco de la educación física, el movimiento. Muy bien, Gladys, muchas gracias. Bueno, por acá nos están diciendo que A actividades usted, sensoriales, gracias. actividades de coordinación, leer, crucigramas, sopas de letras, caminar. Muy bien, muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros no estimulamos nuestro desarrollo, pues entonces estamos perdiendo la capacidad de que nuestras neuronas generen conexiones en sí mismas y posibiliten la adquisición de nuevos aprendizajes, ¿sí? Si yo soy una persona sedentaria, si yo todo el tiempo estoy en actividades planas, mm, mi cerebro va a perder la capacidad de generar nuevos aprendizajes, ¿sí? Entonces, si yo soy una persona activa, que tiene rutinas, que tiene una organización establecida, que si bien cumple con una jornada, digamos, laboral, hace ejercicio, se alimenta bien, duerme bien, descansa bien, vamos a ver otro tipo de desarrollos, ¿sí? Y otro tipo de procesos. Vamos a escuchar por acá, Martín. Sí, desde el área de la educación física, igual una habilidad para poder estimular esto, sobre todo en los adultos, es que realicen actividades con el lado del cuerpo no predominante, por ejemplo, lavarse los dientes con la mano izquierda o con la mano derecha, según su predominación. Y lo mismo con los pies, con un globo, comer con el lado diferente del cuerpo. Y eso genera nuevas conexiones neuronales. Muy bien, muchas gracias. Mira lo que tú dices, trabajar con el otro lado que no domina nuestro cuerpo, ¿cierto? Y también vamos a hablar acerca de hemisferios en este ejercicio. Entonces, qué importante ese ejemplo que tú nos compartes. ¿Listo? Entonces, vamos a hablar puntualmente de inteligencia. La cultura, la historia nos ha vendido la inteligencia como que yo soy más inteligente que otra persona. Es decir, Luz Estela es más inteligente que Martín. Gladys es más inteligente que Adriana. Por consiguiente, entonces Adriana sería menos inteligente que Gladys y Martín sería menos inteligente que Luz Estela, ¿sí? Eso es lo que se nos ha vendido a través de las generaciones, que hay personas más inteligentes que otras, ¿sí? Hay una situación allí y es que sí hay coeficientes intelectuales altos, sobresalientes, lo que se entiende como capacidades excepcionales. Estas personas, de acuerdo a un diagnóstico en específico, se puede definir que hacen procesos mucho más ágiles que como todos nosotros lo hacemos, ¿cierto? Una persona que tenga un desarrollo normal. Entonces, en este caso, razonar, organizar, estructurar, decodificar, interpretar, lo hacen mucho mejor
y en menos tiempo que quizás otra persona que no tenga pues como esta característica en su desarrollo. Pero por lo demás, quiere decir que la inteligencia es una característica del ser humano y todos la desarrollamos a partir de diferentes actividades que nosotros desarrollamos en el diario vivir. Tenemos tres imágenes en pantalla. ¿Quién me dice qué estamos viendo en cada imagen y cómo lo relacionaríamos con inteligencia? ¿Quién me ayuda? Bien, no hay nadie por allí. Vamos entonces a explicar. En la primera imagen, ¿sí? Vemos una mujer conduciendo. En la segunda imagen, vemos tres personas generando un proceso de lectura a partir de diferentes materiales. En la imagen 3 vemos a unos médicos cirujanos. Quiere decir que la inteligencia, en este caso, por ejemplo, en estas tres imágenes de referencia que se están proponiendo, se puede desarrollar en cualquier contexto. Quiere decir, es tan inteligente la persona que conduce porque respeta las señales de tránsito, porque puede coordinar manos, pies y ojos, porque recordemos que manejar en este caso, pues un carro requiere que las manos estén en el timón, que los pies estén en el freno, en el acelerador y en algunos carros, pues tiene allí como el clutch, ¿cierto? En la segunda imagen, entonces vemos unas personas leyendo, unas con un medio digital, otras con un medio físico, y en la tercera vemos unas personas generando una cirugía. Entonces, tiene que tener todas las habilidades para desarrollar cada una de estas tres actividades. Ejemplo, manejar, manejo y coordinación de cada una de las partes del carro para poder arrancar el mismo. ¿Sí? Coordinación, aceleración, visión, ¿cierto? Entender también, en este caso, por ejemplo, señales de tránsito, ¿sí? Que sepa dónde debo frenar, cuándo debo arrancar, cómo lo debo hacer y coordinar cada una de las partes del cuerpo, porque para yo manejar, yo necesito frenar, arrancar y muchas veces debo arrancar en una pendiente es lo que llamamos como una falda. ¿M? Debo arrancar en una pendiente, entonces el carro no se me debe devolver, pero debo estar mirando por el retrovisor y por los vidrios de los lados. Sí, es una actividad bien compleja que no todo el mundo está en la capacidad de hacer. Sí, no necesariamente porque no tengan un vehículo, sino porque les cuesta, ¿sí? Coordinar cada una de las partes de su cuerpo para poder desarrollar la misma. Seguidamente vemos unas personas leyendo. A unas les va bien, digamos, con un medio digital y hacen su proceso de lectura, análisis, de codificación a partir de un medio digital. Otras, por su parte, deben realizarlo a partir de un objeto físico, ¿cierto? En donde se pueda subrayar, escribir, encerrar y demás. Y en la última, pues vemos una cantidad de personas del área de la salud generando un procedimiento médico, ¿sí? En donde deben de ser precisos, porque si cortan una vena mal, porque están en todo el tema del cuerpo humano. Pero si hay un mal procedimiento, inclusive el paciente puede morirse en el procedimiento, lo cual nos indica que cada una de estas actividades que las puse aquí como de referencia, suscitan una capacidad muy alta del ser humano, en este caso la inteligencia. Y no quiere decir que esta persona sea más inteligente que ellos porque ella está manejando y ellos están leyendo. Quiere decir que cada uno, sí, tiene un nivel y un ritmo de desarrollo de inteligencia de acuerdo a sus características particulares. ¿Qué se dice entonces de la inteligencia? Que es la capacidad de razonar, pensar con lógica, aprender desde la experiencia y tomar decisiones. Uno de los aspectos más importantes allí es la toma de decisiones. Quiere decir que podemos devaluar, ¿cierto? Eliminar de nuestro vocabulario que pueden haber personas más inteligentes que otras. ¿Qué pasa? Que las habilidades, por ejemplo, del médico no son para todos, ¿sí?
Habrán otras personas que tienen un poco más de habilidad, no sé, para ejercicios de construcción. Y, por ejemplo, las personas que construyen, no tienen la misma habilidad del médico, pero ambas profesiones, por poner acá un ejemplo de referencia, son demasiado necesarias, ¿sí? Y cada una tiene como su riesgo, su responsabilidad y demás. Entonces, no quiere decir que acá haya alguien más inteligente que otro. Quiere decir que hay una serie de habilidades específicas que se desarrollan de acuerdo a las características, la personalidad, la estimulación y el desarrollo que tenga cada una de las personas. Ahora vamos a mirar qué es la memoria, ¿sí? ¿Qué es la memoria entonces, chicos? Como lo decían ahora, es esa capacidad que tiene nuestro sistema nervioso para recepcionar toda la información, ¿sí? Desde el momento en que nosotros nacemos hasta el final de nuestros días. ¿Quién de aquí tiene buena o mala memoria? ¿Quién alza por aquí la manita y vamos a darle la palabra a Gladys? ¿Listo? Gladys. ¿Me escucha, profe? Sí, sí, señora. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos, Gladys. Oh, ya. En realidad, para realizar cualquier actividad es importante trabajar la memoria o tener una buena memoria, porque hay que almacenar información para conducir un auto. O sea, no es que me subo y de plano conduzco, no tengo que conocer cómo voy a conducir el auto. Si voy a entrar en el ámbito de la medicina, quizás tengo que tener un conjunto de conocimientos y habilidades para desarrollar el trabajo que estoy haciendo, porque tengo em, la vida humana en mis manos. Y tengo que haber almacenado un conjunto de conocimientos que me van a permitir de pronto, como en la imagen, realizar una cirugía. De lo contrario, no podría. O sea, no hago una operación a una persona si no tengo conocimiento y no recuerdo lo que voy a hacer. Entonces, en función de lo que voy a hacer, tengo que recuperar mayor cantidad de información. Primero almacenar para luego recuperar y poder poner en práctica en función de la actividad que yo tengo. Muy bien, Gladys, muchas gracias. Entonces, en este caso, sería como una memoria que guarda o recepción de una información para realizar un procedimiento en específico, ¿cierto? Muy bien, entonces Gladys nos habla de tener como claro el paso a paso de algo para poder ejecutarlo. Ejemplo. Voy a manejar. Entonces, el paso a paso de cómo enciendo el carro, cómo lo reverso, cómo arranco, cómo freno, cómo cambio de cambios, si es un carro de cambios, si es un carro solamente automático, ¿cierto? Depende. Entonces, aquí Gladys nos está diciendo que la memoria retiene esa información para realizar algún procedimiento. Vamos a escuchar a Laura. Laura, no te escuchamos. Listo. Ya, perfecto. Acerca de la memoria. Acerca de la memoria, pues de mi parte tengo memoria para los nombres, ¿sí? Para ubicarme en las direcciones, en eso. Porque en las direcciones, cuando las emociones parten de ello, cuando se acuerdan de, ay, me acuerdo de aquí pasó algo y así. Entonces aquí me pasó tal cosa, así. Entonces todo eso conlleva la memoria y a recordar y a tener como esa experiencia a partir de ello. Gracias.
Bien, entonces tú nos estás diciendo que tu memoria la referencias con algunos acontecimientos o situaciones personales en donde puedas recordar y retener cómo te sentiste, qué hiciste y demás. Muy bien. Ahora vamos a pasar por aquí a Ali. Ali, buena noche. Buenas noches, Sí. Ali Rodríguez desde Venezuela. Bueno, en mi caso particular considero que tengo buena memoria, en especial la memoria de larga duración. Recordar hechos pasados que sucedieron hace muchos años con detalle. Recuerdo cosas de mi niñez temprana, de los 3, 4 años. No todo, pero cosas en específico que sí las recuerdo. Y bueno, considero que tengo una memoria de larga duración que las cosas que van sucediendo, las cosas que voy aprendiendo, las voy reteniendo en el tiempo. Ese es mi caso particular. Muy bien, muchas gracias, Ali, por ese compartir que realizas. Vamos a ver entonces de qué consiste o cómo se trabaja la memoria. Aquí entonces decimos que la memoria es esa habilidad que nosotros tenemos como seres humanos de poder acumular alguna información o datos específicos. ¿Basados en qué? Hechos, experiencias, contextos, estados emocionales, ¿sí? De un momento o una situación en particular, ¿sí? ¿Qué recordamos nosotros? Eso que fue impactante, significativo, llamativo, doloroso, algo desagradable, ¿sí? Es como por lo particular lo que nosotros llegamos a recordar o algo que aprendemos como un procedimiento en específico. Lo aprendemos y queda allí en nuestra memoria, ¿sí? Para poder seguirlo haciendo en un momento determinado. Ejemplo de ello, las recetas de cocina, ¿sí? Creo que aquí todos o la mayoría tenemos la ventaja de cocinar. Entonces yo digo, listo, para hacer unos frijoles, ¿qué necesito? Y por lo general, para yo cocinar, hago el mismo procedimiento siempre, ¿sí? Puede que varíe en algo que le quiera adicionar para que le dé mejor sabor, mejor sazón, ¿cierto? Que le ponga un poquito más de agua, le ponga menos, ¿sí? Pero por lo general, esa receta con la que yo cociné esos frijoles, esas lentejas, ese sancocho, va a ser la misma receta siempre, ¿sí? Y esa memoria, ¿sí? Tiene la capacidad de codificar, retener, registrar toda esta información y organizarla en orden de necesidad, de interés, de prioridad, de preocupación, de desagrado, de disgusto, ¿sí? Porque hay situaciones que para nosotros pueden ser incómodas, de disgusto, de incomodidad, de tristeza, de agobio, ¿sí? Y esas situaciones también nuestro cerebro las va a retener con mucha más facilidad. ¿Por qué? Porque fue algo impactante. Sí, es un estímulo impactante para nuestro desarrollo y se retiene con mayor facilidad. Existen tres tipos de memoria: memoria a corto plazo, memoria a largo plazo y memoria sensorial. A ver, ¿cuál de estos tipos de memoria tenemos cada uno de nosotros? ¿Sí? A ver, ¿en cuál de pronto nos situamos? ¿Cuál nos cuesta más? Y en cuál tenemos un desarrollo, digámoslo, más completo de acuerdo a nuestros procesos. Si bien sabemos que todo este tipo de ejercicios o esa característica de desarrollo va desapareciendo a lo largo de los años, es decir, memoria que yo no estimule, sistema nervioso que yo no estimule, em, va a ir perdiendo su capacidad a lo largo de los años. Recuerdos que, por ejemplo, yo no traiga a colación, que yo no esté en interacción continua, son recuerdos que se van a ir perdiendo, ¿sí? Y es ahí donde nosotros decimos, ay, yo ya no me acuerdo qué pasó en tal momento de la historia, porque ya el recuerdo yo no lo estoy trayendo, no lo estoy recordando, ¿sí? No lo estoy retomando y sencillamente mi cerebro dice, este recuerdo ya no lo necesita esta persona y sencillamente los va eliminando. ¿Listo? Entonces tenemos tres tipos de memoria, como lo habíamos dicho hace un momento. Inicialmente está la memoria sensorial. La palabra lo dice, entonces
hay una recepción de información directamente por todo lo que tiene que ver con los sentidos, ¿cierto? Con los órganos de los sentidos. ¿Cómo se aborda todo este proceso de la memoria en general? Se da un proceso de codificación, almacenamiento y se recupera la información. Es decir, cuando yo genero un recuerdo, ¿sí? Esfuerzo a mi mente por recordar algo, yo lo que estoy haciendo en ese momento específico es recuperando una información en específica que tengo allí. Entonces vamos a mirar. Esa memoria sensorial en particular trabaja todo lo que tiene que ver con la información recibida a través de los órganos de los sentidos. Y hay tres tipos: memoria icónica, háptica y ecoica. En este caso, la memoria icónica trabaja todo lo que tiene que ver con los estímulos visuales. Entonces, para nosotros es muy fácil decir, me acuerdo mentalmente de esta imagen, recuerdo cómo estaba vestida yo ese día, recuerdo ese plato de, no sé, pollo frito que me sirvieron, recuerdo la casa donde me crié, recuerdo un momento específico con mis padres, ¿cierto? Aquí estamos hablando directamente de lo que retenga yo a través de la vista. Seguidamente, la memoria háptica quiere decir todo lo que tiene que ver con los procesos del tacto. Entonces, recordé que me dieron un abrazo, recordé que me caí, recordé que me empujaron, ¿sí? Recordé que tuve un accidente y me dolió. Tiene que ver con todo lo que nosotros relacionamos con el tacto. Y finalmente, está la memoria ecoica que tiene que ver con el oído. Entonces, esa canción, sí, que siempre me ha gustado y recuerdo las letras de la canción. Ese arrullo que mi mamá me cantaba, sí, entonces tengo en mi mente, sí, la manera, la persona o simplemente el sonido de cómo esa mamá nos cantaba una canción en particular, ¿cierto? Tiene que ver con la memoria ecoica, que lo que hace es codificar la información que va llegando a través del oído. Seguidamente, entonces se encuentra allí la memoria a corto plazo. Muy claro se dice, es a corto plazo. Quiere decir que es una información momentánea, ¿sí? Que no se puede perdón, que se puede tener solamente por un lapso de tiempo muy corto, pero que también se puede convertir en una memoria a largo plazo. Es decir, no toda la información se puede perder. Hay información que perdura en nuestras estructuras sensoriales. Entonces, miren aquí lo que dice, que es muy cierto, y allí ustedes evaluarán de manera personal. Se dice que retiene la información por un periodo de tiempo muy corto, que no supera los 30 a los 40 segundos. Y es lo que yo vi, de lo que yo me acordé, fue lo que dije y ya está. No tengo memoria para contar nada más porque realmente no tengo más recuerdos en mi mente, ¿sí? Y en este sentido, entonces tenemos aquí la memoria de trabajo. En este caso, hablamos de una operación específica, ¿sí? Que se desarrolle, que yo sepa cómo se desarrolla y que yo me convierta en alguien funcional para desarrollar esta actividad en específica, ¿cierto? Porque esa memoria a corto plazo lo que hace es trabajar una memoria operativa, es decir, para el momento. Soy contadora, necesito, no sé, subir nóminas a esta plataforma. La guardé en ese momento que me explicaron. De unos días para acá ya me voy a olvidar cómo se sube nuevamente la información. ¿Qué puedo hacer en este caso? Yo puedo decir, esto me cuesta, ¿sí? Yo puedo hacer esto, pero entonces voy a mejorar el proceso, voy a retener muchísimo más la información, voy a buscar algunas estrategias para poder retener la misma y se convierte en una memoria a largo plazo. ¿Listo? Entonces, la memoria a corto plazo tiene que ver con la memoria de trabajo, algo momentáneo, instantáneo, ¿sí? Algo mínimo, pero que esa memoria se puede convertir a una memoria a largo plazo. Yo creo que todos tenemos por allí un recuerdo a corto plazo, es decir, una situación cortica pero sustanciosa, como solemos decir nosotros desde Colombia. Finalmente está por aquí la memoria a largo plazo.
como su palabra o su nombre lo indica, ¿sí? Es una memoria a largo plazo. Estábamos a corto, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa cuando yo tengo una capacidad de tener una recepción de la información y una decodificación de la misma, pero a largo plazo. Quiere decir que me voy a acordar de esta situación durante muchos años, si no es que la recuerdo por toda la vida. Listo, entonces aquí hablamos de, en este caso, la memoria episódica, ¿sí? La memoria semántica y la memoria procedimental. ¿De qué trata entonces la memoria episódica? Tiene que ver puntualmente con un acontecimiento específico, ¿cierto? Entonces aquí tiene que ver con una información biográfica. Ejemplo, fui a un paseo cuando tenía tantos años, me gusta comer en tal sitio porque me agrada, no sé, los colores, la atención, el lugar o en sí la comida de ese sitio. Tiene que ver con episodios de nuestra vida, de nuestra historia, con momentos biográficos. Entonces, no sé, recuerdo cuando yo era niña y me dieron este regalo de Navidad. Recuerdo cuando yo era niña y me caí, me golpeé, me fracturé. ¿Sí? Tiene que ver con la memoria episódica. La memoria semántica. En este caso, lo que hace es trabajar por un almacenamiento específico de conceptos, ¿sí? Que permitan el desarrollo en el mundo. Entonces, trabaja vocabulario, algunos conocimientos del mundo, ¿sí? Algunas palabras. Y en este caso, se encarga de trabajar sobre hechos y conceptos. Y finalmente, entonces tenemos aquí la memoria procedimental, ¿cierto? Entonces aquí lo que se dice es que se retiene información específica en torno a las habilidades y las destrezas, ¿sí? Que nosotros podamos tener. Y ejemplo, algo de un procedimiento que yo haya hecho. Aprendí a montar bicicleta, ¿sí? Y así sea que yo tenga cierta edad, nunca voy a olvidar cómo se monta una bicicleta. Entonces, es una memoria a largo plazo a través de una memoria procedimental. Preguntas, chicos, hasta aquí. Preguntas, dudas, inquietudes. Eucaris, en este caso, vamos a revisar, estaría dentro de la memoria sensorial. ¿Listo? Luz Estela. Profe, es que me da una duda. ¿Por qué uno en determinado tiempo tenía una excelente memoria y después uno dice, yo ya no recuerdo nada? ¿Eso por qué sucede? Siendo joven, ¿no? No estoy hablando de 60 ni de 70 años, pero ¿por qué sucede eso? Yo, por ejemplo, considero que era excelente memorizando números telefónicos. Y cuando empezaron a existir los teléfonos, que uno almacenaba la información, dije, pero ¿para qué me ponga a memorizar si ahora yo lo grabo en un celular, por ejemplo? Bueno, ¿qué pasa cuando se van perdiendo? Pues digamos que el estímulo, la información no es muy fuerte para que tu cerebro o tu sistema la retenga. Y adicional a ello, quiere decir que no es necesario. Pero por sobre si la información es o no es importante, lo que tú dices es porque a lo largo de los años, porque yo voy perdiendo mis capacidades de todo, tanto de movilidad, de agilidad, de comunicación, de cansancio, de sueño, ¿cierto? Voy perdiendo muchas posibilidades en mi desarrollo. ¿Cuál sería la garantía aquí? Siempre, siempre estar estimulando el cerebro. Por eso lo pregunté desde un minuto cero. ¿Qué hacen ustedes para estimular su cerebro? Ah, que leo, que crucigramas, que esto. No basta con hacer las actividades que nosotros desarrollamos a diario. Hay que complementar este ejercicio para poder que nuestra memoria pues nos funcione por mucho más tiempo.
Chicos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a leer este caso que tenemos aquí en pantalla. Les agradezco que le tomen una fotico, un pantallazo, porque vamos a hacer una actividad en salas. ¿Listo? En estos minutos que nos quedan, vamos a ingresar a unas salas, vamos a tomar la vocería, una de las personas de cada grupo. Voy a dividir el grupo en dos, se van a ir a unas salas. La intención es que puedan realizar un análisis del mismo. Entonces, ¿cuál es el caso? A la luz, ojo, de todo lo que hemos hablado hoy del sistema nervioso central. ¿Listo? Entonces, este es el caso. Les agradezco que le tomen un pantallazo, una fotico, lo que ustedes consideren para poder pasar. Listo, voy a pasar a, creo que es de 2 páginas. Ujú. Vamos a tomar también pantallazo de esta imagen y me permito ir organizando las salas. Listo, entonces aquí están 2 salas. Voy a dar la apertura, ¿sí? Y en cada sala vamos a dialogar acerca del caso que les estoy planteando aquí en clase. Y ya regresamos nuevamente a esta, la sala principal, para dialogar acerca de lo que ustedes comentaron en cada una de sus salas. ¿Listo? La intención es que podamos aceptar la invitación de las salas. Veo por aquí que ya algunas personas han aceptado la invitación y aparecen en línea en cada una de las salas. ¿Listo? La intención es poder aceptar. Desde nuestros teléfonos lo podemos hacer, desde nuestro computador y generamos allí un diálogo. Los invito a participar activamente, a habilitar esos micrófonos. Chicos, vamos a participar y a entretejer saberes aquí entre todos. Vamos a revisar ese caso de manera puntual a ver qué nos está compartiendo de acuerdo con lo que nosotros estamos viendo. Listo, vamos retornando a la sala principal. Listo, vamos retornando por aquí. Las personas que estaban por allí en sala, generando todo el ejercicio de análisis, de socialización de este caso que se propone. Por aquí vamos regresando. Listo, muy bien. Todas las personas estaban por allí en sala. Cuéntenme cómo les fue en esas salas. Quisiera escuchar 2 personas del público, ¿sí? Para poder entrar en materia. ¿Cómo les fue con esa socialización del caso que se está proponiendo aquí? Por acá nos dicen que bien. Vamos a escuchar a Eucaris. Hola, buenas noches, profe, nuevamente. Mire, dentro de lo que explicó de las memorias, considero que es una persona que por su edad está empezando a perder la memoria de corto plazo, que esto de una manera u otra va afectando las otras 2 memorias, este, ya que hace las tareas básicas, las va olvidando poco a poco, es mi opinión. Muy bien, muchas gracias. Por acá nos dicen deterioro cognitivo o Alzheimer. Ali, Sí, yo pienso según la sintomatología, no soy médico, pero según lo que se percibe es que sea los síntomas de un Alzheimer a temprana edad, a los 60 años.
Eso es lo que uno presume, más no podría ser. Pero sí se presume un Alzheimer. Muy bien, muchas gracias. Y vamos a escuchar a Gladys. En realidad, el tiempo que nos ha dado ha sido corto. No hemos Sí, es alcanzado a cierto. conversar mucho como grupo. Sin embargo, un poco con el grupo y un poco mi aporte, pienso que evidentemente estamos hablando de una pérdida de memoria que puede tener diferentes causas, ¿no es cierto? Por lo que decía el compañero que hablaba un posible Alzheimer, digamos, por algunas características, en realidad lo que necesitaríamos es una evaluación de la persona pertinente, del médico en realidad, que nos pueda dar esto. No podríamos decir ni corto ni largo plazo, porque son actividades cotidianas y otro tipo de actividades con las que em, con los datos que nos da, ¿no? Que en realidad sería una pérdida de memoria, por un lado. Por el otro lado, también sería importante ver las actividades que ella realiza, ¿no? Porque de alguna manera, cuando ya tenemos una edad avanzada, en el mismo entorno tendríamos que empezar a estimular de alguna manera, como decíamos hace unos momentos en la clase, con algunas otras actividades que nos permita mejorar ese tipo de memoria, ¿no? Haciendo estimulando, podríamos mejorar la memoria. También tuviéramos que tener en cuenta, en función de la opinión del profesional competente, del tipo que llevamos y la alimentación, cómo es lo que estamos viviendo, ¿no? Influirían muchos factores para esto, pero no podríamos determinar solos, sino tendríamos que recurrir a profesionales competentes. Gracias. Muy bien, vamos a escuchar una última participación por acá de Ana Virginia. Ana, tienes que habilitar el micrófono, por favor. De verdad. Ahora, ¿me escuchan? Buenas noches. Sí, te escuchamos perfecto. Ok. Bueno, sí, lo que estoy leyendo en el mensaje que colocaron, yo creo que eso le pasa a mi mamá de que ella guarda algún dinero o guarda algo y no se recuerda, dice que le queda la mente en blanco. Y mi mamá tiene 69 años. Y nos preocupa porque si le llegara un momento en verdad a tener el Alzheimer, como dicen, ya no puede ni salir a la calle porque no se va a recordar a dónde va a estar ubicada. Sí, muy bien. Bueno, en este caso vamos a realizar un análisis completo de acuerdo a cada una de las características que nos están por aquí proporcionando. ¿Listo? Entonces nos están dando algunos aspectos desde lo emocional, desde la memoria, desde la funcionalidad. Por ejemplo, aquí vemos tanto procesos a largo plazo como a corto plazo, ¿cierto? Porque ha olvidado ciertas personas, ciertos lugares, su ubicación, entonces no podríamos decir que solamente tiene que ver con las circunstancias a corto plazo, ¿sí? Sino que se extiende un poco más. La intención es poder revisar todo el caso de acuerdo con la edad. Recuerden que la edad de cierta manera no define, ¿sí? Si yo tengo 60 años y decir que yo ya envejecí, soy anciana, no. Toca revisar muy bien cuáles han sido sus procesos y demás para nosotros poder generar un diagnóstico. Como lo decía ahorita una de las compañeras, es importante, sí, es importante tocar la puerta de un médico, de un profesional, de todo el tema de la salud, sí, en este caso también de la salud mental, para poder otorgar un diagnóstico como tal. Antes del diagnóstico solamente tenemos esta descripción del problema y con esa información es con la que nosotros podemos generar un análisis particular
Por temas de tiempo lo vamos a dejar hasta aquí. Pero el día de mañana iniciamos el encuentro a partir de la revisión de cada uno de los elementos puntuales de este caso práctico. Si lo han visto, en cada clase intento tener algo, ¿sí? Para que ustedes relacionen lo que estamos viendo con la teoría y lo lleven a la práctica, que esa es como la necesidad más grande, saber cómo llevar un contenido específico a un campo práctico. ¿Listo, chicos? Vamos a dejar hasta ahí por el día de hoy. El día de mañana retomamos con toda esta información y terminamos este proceso del módulo 1. ¿Listo? Deseo para todos una feliz noche, un feliz descanso. Para quienes se quedan en el encuentro de neurodiversidad, vamos a tomar un descansito, una pausa activa y continuamos. ¿Listo? Si quieren nos dejan por aquí en el chat cómo nos fue, cómo les pareció y nos vamos encontrando entonces el día de mañana. Espero que hayan disfrutado un montón el tema y el conocimiento compartido. Un abrazo para todos. Chao, chao.